Vamos a iniciar. Y primero que nada, muchísimas gracias por atender. Es un placer y un honor para mí que tomen un poquito de su tiempo, que me brinden un poquito de su tiempo para poder tocar temas que seguramente les van a ser de mucha ayuda en sus emprendimientos, en sus empresas, como personas físicas, etcétera, para que en, veamos que existe una amplia gama de opciones para disminuir el pago de impuestos de manera legal y obviamente enfocarnos en conocer nuestra empresa, que es lo importante como empresarios al momento de dirigir diferentes organizaciones. Nosotros nos dedicamos principalmente a generar estrategias fiscales, generar contabilidades, etcétera, que permitan alcanzar esos objetivos que se tienen en las empresas de corto, mediano y largo plazo y que se obtenga una mayor liquidez dentro de. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Luis Antonio Muñoz García. Soy socio en Muñoz García Consultores. Estudié en la Facultad de Contaduría y Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cursé varios diplomados en contribuciones fiscales. Tengo la especialidad por la misma universidad. He disfrutado de muchísimos cursos de diferente índole, principalmente fiscal, y llevamos más de 10 años de experiencia en diferentes sectores empresariales como servicios, industriales, en el sector manufacturero, sociedades civiles, asociaciones civiles, en constructoras, perdón, inmobiliarias, etcétera. Obviamente, en todas estas industrias nos cuesta mucho trabajo realizar el pago de impuestos, o en ocasiones no tanto, pero sí el cómo mitigar el impacto fiscal que me va a traer en mi organización diferentes disposiciones legales. Obviamente es importante que conozcamos quién me va a dar la asesoría, cuáles son las tablas para que podamos tener una confianza entre ustedes, entre el asesor fiscal, entre su contador, para que juntos generemos un resultado positivo en las organizaciones. Pero sin duda, en mi punto de vista y en el de, yo pienso que muchos de los que estamos aquí conectados, como decía Albert Einstein, lo más difícil del mundo es entender el impuesto sobre la. Prácticamente es complicado entender diferentes disposiciones que se concatenan una tras otra y llegar y justamente aprovechar esas conjunciones de leyes es lo esencial para formular nuestras estrategias. Me apasionan los impuestos, me encanta la materia fiscal. Desde que yo estaba en la carrera, me fui enfocando mucho en materias de impuestos y pues ahorita en la vida laboral pues me sigue encantando, ¿no? Cada día nos encontramos con diferentes operaciones, diferentes esquemas que hay que estudiar, obviamente, y hay que darle una solución lo más apegado a las disposiciones fiscales y considerando también la materia financiera, que es algo esencial en las organizaciones. Realmente, ¿en quiénes nos enfocamos? Nos enfocamos en empresarios que buscan disminuir y quieren prevenir diferentes escenarios y que quieren aprender cómo sí disminuir el pago de impuestos de manera legal, no utilizando esquemas que ya ahorita la autoridad, pues evidentemente ya las detecta casi automáticamente. Lo más sencillo, lo que se me viene siempre a la cabeza, pues es la compra y venta de facturas. Ahorita podemos hacer un esquema de compra y venta de facturas y el día de mañana, 2 o 3 años, podemos tener las consecuencias de haber hecho ese tipo de operaciones. Entonces, en la medida de lo posible hay que evitarlos o tratar de evitarlos. Yo sé que es complejo hasta cierto punto tener algunas operaciones de ese estilo y después cortar de tajo y ya enfocarte en estrategias que realmente estén sustentadas en las disposiciones legales. Pero sí es importante que lo tomemos en cuenta y que vayamos haciendo ese cambio de mentalidad principalmente y que se aperture nuestro panorama a que veamos que sí existen diferentes formas de
no evadir, sino disminuir el pago de impuestos utilizando las mismas disposiciones. Ahorita, obviamente, el fisco federal, el SAT, ya tiene muchísimas herramientas con las que nos va a revisar, con los que va a detectar diferencias. Y es importante que nosotros como empresarios, como asesores, identifiquemos cuáles son estos recursos con los que cuenta la autoridad fiscal. Principalmente, y se ha visto en este ejercicio, la inteligencia artificial. Es igual a los algoritmos. Seguramente a muchos de nosotros nos han llegado correos en donde existen diferencias, en donde no he presentado alguna declaración que yo no tenía ni idea de que tenía la obligación de presentarla. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ya tenemos un robotcito que nos está revisando constantemente y que identifica nuestras operaciones mes a mes. Antes, la autoridad pues nos enviaba nuestra cartita en donde nos decía, ¿sabes qué? ¿Tienes algunas diferencias? O no presentaste ciertas declaraciones. Pero hoy en día, prácticamente mes a mes, me están molestando en buzón tributario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apegarnos a las disposiciones fiscales, planear nuestras operaciones con anticipación para eludir o minimizar nuestro impacto fiscal. ¿Qué es lo que también está realizando la autoridad fiscal? Pues las revisiones profundas. Ese es un elemento muy importante que está utilizando justamente para capitalizar todas las revisiones, en donde ni siquiera inicia facultades de comprobación, pero te manda una revisión profunda en donde tú solito, si no tienes la asesoría adecuada, vas a ir a dar toda la información que el SAT posiblemente pueda ocupar en alguna revisión ya formal. Entonces es importante que si tenemos una revisión profunda, nos acerquemos a nuestro contador, a nuestro asesor, para poder mitigar los riesgos de alguna revisión mayor, una auditoría, revisión de gabinete, revisión electrónica, etcétera. Posterior a ello, ¿qué sigue? La cancelación de sellos. Si yo no tomo en cuenta esta revisión profunda, pues te cancelo un sello. Y ahí es donde el SAT está recaudando la mayor cantidad de ingresos. ¿Por qué? Porque las operaciones de las empresas no pueden estar paradas por mucho tiempo. Entonces la autoridad dice, no me haces caso, pues te tapo la oportunidad de facturar y obviamente las empresas se van a ver en o van a tener la obligación de hacerle caso al SAT, de decirle, ¿sabes qué? Ok, aquí yo estoy equivocado, toma mi información, corrijo esta declaración, pago mis impuestos, sin que la autoridad aún inicie facultades de comprobación. Entonces, es bien importante que atendamos revisiones profundas, pero antes de atender revisiones profundas, revisemos nosotros internamente nuestras declaraciones, nuestros papeles de trabajo que estén correctamente realizados. ¿Sí? Nuestra contabilidad que esté alineada con las disposiciones tanto fiscales como con normas de información financiera. ¿Vale? Obviamente, todo esto recae en las declaraciones que ya están precargadas, pero las declaraciones precargadas no quiere decir que sea la información correcta. Yo todavía tengo la oportunidad de modificar esas declaraciones, ¿vale? Porque va a depender del régimen en el que estoy, va a depender también de cuándo cobré mis ingresos, de cuándo facturé, dependiendo de en qué régimen me estoy moviendo como empresa. ¿Vale? Algo muy sencillo, pero a la vez muy complicado, facturación electrónica. La facturación electrónica hay que tener muchísimo cuidado al realizarla, porque si nosotros la realizamos, por ejemplo, si ponemos método de pago, transferencia, ok, para el SAT ya está cobrada ese mes que yo la generé. Y el SAT va a decir, esta ya la voy a incluir en la declaración precargada. Pero si yo realmente no obtuve ese ingreso, porque da mucho o se genera mucho ese error, que yo genero mi factura con transferencia, pasa el mes, no me la pagan, hasta el siguiente mes hacen el pago, ok, ahí es cuando yo voy a presentar mi pago de IVA, por ejemplo. Pero el SAT, tengo ahí una diferencia con él porque yo elegí el método de pago por transferencia, como si ya lo hubiera cobrado.
Y si no lo he cobrado, pues tengo que corregir la factura y ponerlo y generar una nueva para ponerlo en mi declaración mensual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si ya nosotros revisamos y no vamos a pensar que no atendimos correctamente nuestra revisión profunda, lo que sigue son las facultades de comprobación. ¿Cuáles son estas? Revisión electrónica, revisión de gabinete, una visita domiciliaria, en donde vamos a tener que darle ya la información a la autoridad que nos solicite. Ojo ahí, lo que nos solicite, debidamente solicitado. Si nosotros vemos que nos están mandando correo de su correo personal el auditor, un mensaje de WhatsApp por llamada, no está debidamente solicitado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las formas al momento de que estamos ya en una revisión. ¿Ven? ¿Cuál es el problema de los empresarios que hemos visto recurrentemente? La nula asesoría fiscal que sigue. Siempre o la mayoría de asesores fiscales buscan lo más sencillo y justamente lo más sencillo es generar una factura, cobrar tu factura, sacar el dinero en efectivo y darte. Eso es lo más sencillo. La operación se puede hacer en un solo día sin mayor problema. Pero las consecuencias que puede acarrear son muchísimo, muchísimo, muy grandes. ¿Vale? Podemos caer ya en temas de delitos fiscales, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y principalmente ese es el problema que hemos visto. La poca o el desconocimiento de las normas fiscales. Es importante que nosotros como empresarios conozcamos a grosso modo las disposiciones para que en algún momento dado, si necesitamos echar mano de alguna de ellas, lo hagamos sin mayor problema y no nos cerremos a lo que siempre dicen los asesores fiscales, que desde mi punto de vista no es tan correcto o no es nada correcto que aconsejen este tipo de operaciones. ¿Vale? ¿Cuáles son las mentiras que se creen? Eso que les comentaba. Yo compro mi factura, pero realmente yo no sé a quién se la estoy comprando, pero esa persona me dice que la facturera está realizada o está generada o está apadrinada por un asesor o una persona que está directamente en el SAT. Pero hay que recordar que la autoridad puede ir cambiando de asesores, puede ir cambiando de empleados, les hacen revisiones de polígrafo, etcétera, a las personas y en donde caigan alguna de estas, ¿qué crees? La factura y la empresa la cual la emitió es un EFO. ¿Vale? Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado con esto y sobre todo, como les decía, si genero este tipo de operaciones, tratar de irlas disminuyendo en la medida de lo posible. Es importantísimo que lo hagamos. Aquí vemos que evidentemente la autoridad sí ejerce sus facultades, sí hace sus revisiones y sí identifica muy sencillo las operaciones que son simuladas. A mí me toca muchísimo que me toca revisar alguna empresa y yo, créanme, realmente identifico de manera muy rápida cuáles son las facturas que están comprando. ¿Por qué? Por los conceptos, por los montos, por las empresas. O sea, hay cuestiones que se dan a notar muy sencillos. ¿Vale? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y si una persona que no conoce las operaciones de manera rutinaria, imagínense si el SAT tiene acceso a todas sus operaciones, evidentemente se va a dar cuenta que las operaciones son simuladas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y más ahorita con el tema de inteligencia artificial que ya está aplicando el Fisco Federal. ¿Y cuál es la solución o cuál es la solución que nosotros hemos encontrado? Es que tengan conocimiento, realmente tengan el conocimiento, ejecuten las planeaciones debidamente con sus bemoles, con sus fundamentos legales. Y esa va a ser la única solución que vamos a tener de aquí en adelante. De hecho, ustedes ya deben de estar enterados que los tres poderes ya son de un solo partido. Entonces, al momento de generar alguna controversia contra el gobierno, contra el Estado, créanme que los vamos a tener de perder. Entonces, hay que utilizar las disposiciones y generar
las planeaciones de la mano con las disposiciones para estar protegidos. Es lo más importante. Y esa es la solución a esos problemas de decir, ok, ¿qué hago? Tengo tantos ingresos, pero ya estoy a final del ejercicio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comprar una factura? ¿No? O sea, todo eso hay que mitigarlo en base a las disposiciones fiscales. Una de las estrategias que hemos implementado es la amortización de activos intangibles. Más adelante vamos a ver muchísimo más del tema, pero principalmente son las marcas, los derechos de autor, el know-how, el capital intelectual de los socios, todos estos elementos que son recursos que me van a hacer obtener mayores ingresos en un futuro, se consideran como activos intangibles. Se valorizan y se amortizan a razón de un 15% anual, ¿vale? Pero más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esta planeación y esta estructura que generamos ya en varias empresas. Primero que nada, me gustaría que entendamos cómo se analiza un estado financiero. Vamos a analizar rápidamente un estado de situación financiera, un balance general y un estado de resultados integral. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Son estos cuatro: balance general, estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Los primeros dos son fundamentales que los conozcamos para ver si mi empresa está bien saludablemente de materia financiera y posteriormente podemos hacer algo en materia fiscal. ¿Qué integra un estado de situación financiera o un balance general? Activos, pasivo y capital. ¿Vale? Activos, lo que tiene mi empresa; pasivos, lo que debe mi empresa; capital, con lo que inicié mi empresa y las utilidades que he generado. ¿Vale? Esos tres rubros es esencial que los conozcamos para poder leer nuestro estado de situación financiera. ¿Cuáles son los tipos de activos? Efectivo y equivalentes, bancos, caja, etcétera. Derechos a recibir efectivo equivalentes, clientes, derechos a recibir bienes o servicios intangibles o tangibles, los activos tangibles y activos intangibles, perdón. Bienes disponibles para la venta o para su transformación y posteriormente venta, inventarios, y aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades. Recordemos que no solo las personas físicas pueden ser socios de otras empresas, también las personas morales tienen ese derecho. Entonces, si la empresa es dueña de una participación accionaria de otra empresa, ahí debe de ir ese registro contable, ¿sí? Y ese registro de esa cuenta. ¿Cuáles son los pasivos o qué son los pasivos? Es una obligación presente de la entidad. ¿Cuáles son? Obligaciones de transferir dinero efectivo o equivalentes, obligaciones de transferir bienes o servicios, obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por una entidad. Si lo vemos así, mis acreedores, mis deudores, mis préstamos que generé en un banco, todos esos elementos deben de estar registrados. Si yo les debo a los socios, también deben de estar generados ahí. ¿Eh? Y por último, el capital contable. El capital contable se va a dividir en dos: capital contable aportado y el ganado. ¿Cuál es el aportado? Pues yo inicio mi operación de mi empresa. ¿Con cuánto capital? Con 50,000 pesos. Ahí está. Ese es mi capital aportado. Y el ganado, ok, este mes o este ejercicio vendimos 50 millones, tuvimos una utilidad de 5 millones. Ok, esos 5 millones es un capital ganado. ¿Vale? ¿Cuáles son las cuentas que podemos encontrar ahí? Capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, capital ganado, utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a reserva de capital y las pérdidas acumuladas. ¿Vale? Esas son las cuentas que vamos a encontrar. No son limitativas, pero sí es para que se den una idea de cuáles cuentas incluye ese registro. ¿Vale? Ahora bien, aquí lo podemos ver de manera ya gráfica: activo, pasivo y capital. Activo, lo que tiene mi empresa. Aquí, si tuviéramos algún terreno o algún vehículo, deberían de estar aquí en activo a largo plazo.
Pasivo, lo que debe mi empresa, impuestos y derechos por pagar, pagos realizados por cuentas de terceros, etcétera. Y el capital, capital social, utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Vale? Son cuentas, o sea, es un estado de situación financiera muy chiquitito, pero es para que se den una idea de qué es lo que encuadra cada una de las cuentas. Activo, pasivo y capital. La suma de mi pasivo y capital debe ser lo mismo que la suma del activo. Es decir, si yo tengo estas obligaciones con mis diferentes deudores o personas a las que le debo, yo tengo todos estos activos con los cuales puedo hacer frente. ¿Vale? Siempre es recomendable que esta parte de activo siempre sea muchísimo más grande que el pasivo. Hay empresas que operan con un pasivo muy grande, evidentemente, pero ya va a depender de la forma de operación de cada una de las empresas. Muchas empresas operan con créditos, entonces ahí sí es fundamental que el pasivo sea más grande, ¿vale? Pero si somos una empresa que nos enfocamos más a tener nuestra operación y hacer crecer nuestro patrimonio, es importante que esta parte esté muchísimo más grande que el pasivo. ¿Cómo vamos a analizar cada una de esas cuentas? Vamos a pensar que el 100% de mi activo y el 100% de mi pasivo y mi capital es esta parte. Es la suma del activo, es el 100% y suma del pasivo del capital. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale mi caja o cuál es el porcentaje de caja en mi estado de situación financiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esto entre esto. ¿Y qué es lo que me va a dar? Ah, tienes un 20% o representa tu caja un 20% del total de tu activo. Y así con pasivo y así con capital. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a analizar si esta cuenta es correcta. Es que yo tenga muchísimo efectivo en mi caja. ¿Qué tal si yo en vez de tenerla en caja la tuviera en una inversión? Pues me generaría por lo menos, no sé, un 3% de rendimiento, etcétera. Pero, ¿qué tal si mi empresa es de mucho flujo de efectivo? Necesito estar en constante operación. Ah, pues ahí sí te creo que sea correcto este porcentaje. Lo mismo con pasivo, perdón, y lo mismo con capital. Hay que analizar y tomar decisiones como empresarios, de decir, ok, el 17% me suena bien, me suena mal. Yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque tengo muchos acreedores diversos que efectivamente son correctos y están contabilizados de manera correcta. Porque también nos puede dar una luz al momento de hacer una revisión, de decir, ok, ¿sabes qué? Esa cuenta está muy inflada, ¿es correcta? ¿No? ¿Sabes qué? Que la contabilidad la llevaba este despacho y no sé qué hicieron, pero hay que hacer ajustes. Ok, se hacen los ajustes. Entonces, nos sirve este análisis para identificar ese tipo de cuentas. Ahora, el estado de resultados integral. ¿Cuál es el estado de resultados? Es el estado en donde podemos ver mis egresos y mi utilidad que obtuve en el ejercicio o en el periodo. Puede ser de un periodo de enero, de 31, del 1 de enero al 31 de enero. O puede ser del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024. ¿Vale? Podemos manejarlo en ese periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que me va a dar? Pues esto, ingresos, mis costos, los gastos que tuve, mi resultado integral de financiamiento, mis gastos financieros, productos financieros, y por acá abajo debería de estar mis impuestos que pagué, ¿vale? Para que yo realmente sepa si es negocio o no es negocio mi empresa. Aquí vamos a identificar si tengo, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo gastos generales, está muchísimo, muy inflada. ¿Por qué será? Ah, pues porque ahí meto mi nómina, a lo mejor está mal registrada. Ahí meto mi renta, que es muchísimo, rento una bodega de mucho dinero. Entonces, ahí identificamos qué sí y qué no es correcto. Y lo mismo, tomar decisiones como empresarios. Un tema muy, muy importante también que me toca ver prácticamente todos los días es la tasa efectiva de impuestos. ¿Cuál es una tasa de impuestos sobre la renta normal?
Se considera que es una tasa de pago de impuestos normal cuando se está pagando entre 3 y un 5% de los ingresos totales. ¿Cómo se va a obtener esa tasa o cómo se obtiene? ¿Por qué se define que ese porcentaje sea lo normal? Porque la autoridad fiscal genera algunas tasas de referencia. Esas tasas de referencia solamente están enfocadas o se generan por los grandes contribuyentes de diferentes sectores. Este porcentaje va a variar obviamente entre los ingresos, las operaciones, la actividad económica, el régimen fiscal, etcétera. Va a ir variando en función a esos factores. Pero si yo como empresa tengo un rango de entre 3 y 5%, mi empresa está pagando un impuesto sobre la renta normal. ¿Cómo se obtiene mi tasa efectiva de impuestos? De esta manera. Impuesto sobre la renta causado del ejercicio entre ingresos acumulables del ejercicio. Siempre se tiene la idea de que se paga un 30% de impuesto sobre la renta y no siempre o la mayoría de veces no es correcto. La tasa real que yo pagué, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo, es impuesto sobre la renta causada en el ejercicio, son 120,000 pesos, ingresos acumulables, 1,298,000. ¿Cuál es mi tasa efectiva? El 9,28%. Si ustedes se fijan, no es ni siquiera el 10%. Estoy pagando de impuestos sobre la renta. Lo que pensaríamos que fuera el 30% directo, pero no es así. Ahora bien, si yo tengo esos ingresos multiplicados prácticamente por 10 en impuestos sobre la renta, que serían 10,245,000, ingresos acumulables 50 veces, prácticamente 50 veces más, que serían 50,298,000, vemos que mi tasa efectiva es del 20,37%. Entonces, en ninguno de los dos casos, tanto si mis ingresos son muchos, tanto si mis ingresos son pequeños, no llego al 30%. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta esa parte para poder disminuir y para que no tengamos en nuestra idea esa parte. Ahora bien, determinación de IVA normal. ¿Cuándo se paga un IVA normal? En un principio el IVA no debería de ser un problema, porque el IVA no es de nosotros, el IVA que cobramos no es de nosotros, es del fisco federal, no solamente nosotros lo estamos trasladando. ¿Cuáles son los gastos que no pagan IVA? Y que no nos vamos a poder acreditar. La nómina, el IMSS, el SAR, el Infonavit, el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre la renta y otras retenciones y otros gastos que no generen IVA. ¿Mm? ¿Qué pudiera ser que me genere que estoy pagando un IVA fuera de lo normal? Pagos de pasivos no usados para no deducibles. Tasa 0% o exentos, por ejemplo, una casa habitación, un terreno. No genera IVA, pero lo estoy pagando. ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La mayoría de empresarios buscan tener la propiedad de algún bien inmueble por medio de su empresa. Entonces, si nosotros hacemos esto, seguramente vamos a tener que pagar el IVA que no estamos pagando por esa deducción. ¿Vale? Tener no deducibles o que no reúnen requisitos fiscales. Es importante que tengamos el conocimiento de cómo hacer deducible un gasto. Algo tan sencillo que más adelante vamos a ver para que tengamos un panorama y tengamos el conocimiento para identificar si reúne requisitos o no es deducible nuestro gasto. Activos fijos sin IVA y gastos en el extranjero. Nosotros en nuestra experiencia, muchas personas piensan que los gastos en el extranjero no son deducibles, pero sí lo son. Debemos de cumplir con ciertos requisitos para poderlos hacer deducibles, pero sí son deducibles la mayoría de gastos que generamos en el extranjero. ¿Okay? Hay que generar un comprobante, bueno, obviamente también lo tenemos que registrar en contabilidad y tener la materialidad de esas operaciones y obviamente el sustento financiero y también el por qué hice determinado viaje. ¿Vale? Entonces, todos esos elementos nos van a permitir disminuir estos gastos de nuestra base. ¿Cuáles son los requisitos de las deducciones? Los más importantes son los siguientes.
que sean indispensables para obtener los ingresos. Es decir, si yo no obtengo o no genero ese gasto, no puedo obtener mi ingreso. Contar con el CFDI que reúnan todos los requisitos fiscales. No es necesario, y justo en la propuesta de reforma ya se estipula esta parte, que no es necesario que nos soliciten nuestra cédula de identificación fiscal para generar nuestra factura. Solamente con estos datos, con mi RFC, con mi denominación o razón social y mi código postal, con eso me pueden hacer mi factura. ¿Vale? Ya la autoridad ahorita por fin está haciendo un poquito ahí caso de los contribuyentes, porque no sé si se acuerdan, en los primeros meses cuando cambió las disposiciones fiscales, a fuerzas teníamos que mandar nuestra constancia y si no, no nos hacían nuestra factura. Entonces, eso ya posiblemente vaya a cambiar, pero en principio nunca debió de haber sido esa condicionante. Obviamente también debemos registrarlos en contabilidad y los gastos que superen 2,000 pesos deberán ser pagados en cualquier forma distinta al efectivo. Pero hay dos cuestiones en donde hay que tener muchísimo énfasis y muchísimo cuidado: en combustibles y consumos en restaurantes. Aunque yo no pase de esos 2,000 pesos, siempre tienen que ser pagados con cualquier forma distinta al efectivo. Si no son pagados así, posiblemente no reunamos con requisitos, a menos de que sea un reembolso por cuenta de terceros. Entonces vamos a tener muchísimo cuidado con eso y hay que conocer estos requisitos de las deducciones. Ahora sí, planeación fiscal efectiva y sociedades para realizar negocios. Siempre es importante que nuestro asesor nos otorgue una entrevista previa o nos genere una entrevista previa para conocer la empresa, conocer diferentes factores que influyen en una planeación. Las planeaciones fiscales no son genéricas, siempre son un traje a la medida, porque obviamente los ingresos son diferentes, la mecánica es diferente de su operación, el régimen es diferente, los socios son diferentes, los pensamientos de los socios también son diferentes, los objetivos de las empresas son diferentes. Entonces, todos esos elementos debemos de saberlos como asesores para poder determinar qué estrategia se adecua más con los objetivos de las empresas. Si nosotros concretamos una sesión con algún fiscalista y solamente nos empieza a tirar ideas, pues realmente yo creo que no sería tan conveniente. Lo conveniente sería primero escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son los beneficios que se están aplicando en la organización, si están en el régimen fiscal adecuado y cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren en su organización. ¿Mm? Si quieren expandir, si quieren seguir en la línea, si quieren dejar de realizar prácticas que no son del todo legales. O sea, hay que escuchar primero al contribuyente para poder identificar en dónde podemos agregarle valor. Algo muy importante, identificar qué es la ilusión y qué es la evasión fiscal, que va de la mano con lo que teníamos las láminas pasadas. La ilusión fiscal es usar los resquicios de la ley dentro de los márgenes permitidos para pagar o para disminuir el pago de impuestos. Inclusive en las mismas disposiciones fiscales se generan este tipo de ilusiones. Por ejemplo, si hay alguna catástrofe en Acapulco, en Cancún, en Quintana Roo, etcétera, se genera un decreto en donde se dice, ok, este ejercicio, a las personas y las empresas que resultaron dañadas no me van a pagar impuestos. ¿Ok? Esa es una ilusión. ¿Vale? Eso es una ilusión fiscal. Las mismas disposiciones me dicen en dónde no pagar impuestos o cuando no soy sujeto a pagar impuestos. ¿Y qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal es totalmente la transgresión de la legislación tributaria vigente. Es decir, no pagar los impuestos debidos o aprovecharte de errores, omisiones o engaños. Eso es muy importante, los engaños, porque si yo estoy engañando, ya puedo tener ahí consecuencias también penales. Las normas antiabuso. Yo les comentaba al inicio de la sesión que es importante que generemos y revisemos nuestra operación financiera, porque si yo solamente me voy y busco la solución fiscal, la autoridad ha generado normas antiabusos, y no solamente la autoridad mexicana, sino la autoridad en todos los territorios del mundo.
¿Qué me dice esto o qué me quiere decir el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación? Es que las planeaciones siempre debemos considerar la parte del beneficio financiero primero y posteriormente el beneficio fiscal. Porque si no lo hacemos, la autoridad puede recaracterizar la operación y no tomármela en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de sociedades con los que podemos hacer negocios? Son las siguientes. Son, hay muchísimas sociedades, pero aquí tenemos algunas que son las más importantes y las que más se utilizan en nuestro derecho civil y nuestro derecho comercial mexicano. ¿Cuáles son estas? Sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad civil y la sociedad anónima promotora de inversión. Nosotros, como empresarios, podemos jugar con distintas sociedades. No nos vamos a tener que encasillar a que yo cree una SA y ya no voy a crear ninguna más. No, sí podemos. Podemos crear una sociedad civil, podemos crear una SAPI. Todas esas organizaciones pueden realizar operaciones sin mayor problemas, obviamente teniendo nuestros estudios de precios de transferencia. Pero sí se puede tener operaciones intercompañías, se puede generar un grupo empresarial, etcétera. Si ustedes se fijan, las grandes empresas siempre forman corporativos de diversas organizaciones. Una tiene la nómina, una tiene los inmuebles, otra tiene la operación, otra tiene la importación, etcétera. Entonces, todos esos elementos nosotros como empresarios podemos jugar con ellos, obviamente en beneficio de una menor tasa impositiva o en beneficio también de nuestra protección patrimonial. Es algo también fundamental. A veces la protección patrimonial, a veces está peleada un poquito con la materia fiscal, pero se pueden hacer conjunciones de los dos beneficios. Para otro tipo de sociedad, como ya comentábamos, la SAPI. ¿Cuál es el beneficio de la SAPI? Pues que este tipo de organizaciones se facilita tener para las empresas que buscan una inversión de capital, que se crean específicamente para eso, para atraer al capital, y tenemos tres tipos de acciones: las corporativas, con voz y voto; las económicas, con solo dividendos; las sociales, regresos del dinero o, la inversión que desembolsaste al inicio. ¿Qué es lo interesante de esta sociedad o de este tipo de sociedades? Pues que se puede recomprar mi acción, es decir, yo la vendo y recompro mi acción sin mayor problema, ¿vale? Y también es muy importante esta parte, que tenemos voz y voto, solo dividendos y solamente hay regreso de dinero o la inversión. Es decir, que no todos los socios van a tener este tipo de atributos, sino que algunos van a tener esto, algunos otros esto y algunos otros esto. Y eso es lo beneficioso, que no nos encasillamos y no queda desprotegida la organización si llegamos a incluir a diversos socios que a final de cuentas pues queramos pues ya no trabajar o que ya no sean parte de la sociedad. Otro tipo de sociedades económicas para realizar los negocios son estas, los fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso o qué integra un fideicomiso? Una fiduciaria, un fideicomisario y un fideicomitente. ¿Mm? ¿Qué es el fideicomitente o cuál es la participación del fideicomitente? Es el propietario del bien, de un terreno, de un local comercial, de un departamento, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Entrega esos bienes a una fiduciaria que se va a encargar de hacer todos los trámites ante el SAT, ante uso de suelo, o con cualquier organización. Esa entidad se va a hacer cargo de la fiduciaria. Además de que va a llevar la contabilidad, ¿vale? Y va a distribuir conforme a lo que el fideicomitente indicó. ¿Y a quién le va a distribuir los rendimientos de ese fideicomiso? Al fideicomisario o el beneficiario. Es importante que este fin sea lícito, que no obtengamos nuestros ingresos que provienen de un fideicomiso
de manera ilícita, ¿vale? Y me refiero a que sean lícitos que estén declarados, porque no solamente de un bien ilícito o un fin ilícito es la compra y venta de productos prohibidos, etcétera, sino que también integra la no declaración de mis ingresos. Eso también es un fin o puede ser considerado como un fin ilícito. Es decir, que yo no esté declarando mis ingresos. A eso se le puede conocer o se le puede llamar como un lavado de dinero. Siempre hay que declarar todos nuestros ingresos para que sean lícitos. Y no existen cuentas fiscales, no existen cuentas personales. Todas las cuentas que tenemos, todas son fiscales, todas. El SAT puede revisar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas bancarias, si tienen tratados para intercambio de información con algunos otros países, también puede solicitar información de bancos extranjeros. La sociedad es la asociación en participación. Esta asociación en participación es un contrato. No es necesario protocolarizar ante notario público, ¿sale? Ese es uno de los beneficios, que yo pueda hacer ese contrato por un negocio o por 10 o por 100 o por 200. Y lo importante es que los contratantes van a ser partícipes tanto de las utilidades como de las pérdidas. Tiene personalidad jurídica al ser un contrato, evidentemente, pero se va a dar tratamiento de persona moral para efectos de impuestos sobre la renta. Es importante que lo conozcamos porque en muchas ocasiones pues no sabemos que existen otras asociaciones o otras sociedades que no necesariamente tienen que pasar por un notario y pueden ser contratos que son privados. Una de las sociedades económicas para hacer también negocios es la copropiedad, y es bien importante y bien interesante que conozcamos cuáles son las diferencias entre una sociedad anónima y una copropiedad. ¿Por qué? Porque esta copropiedad nos va a permitir disminuir también el pago de impuestos y también la carga administrativa en ambos sentidos. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en la lámina. Copropiedad es un contrato privado contra escritura pública. Acumulación de ingresos al cobro en copropiedad, y acumulación de ingresos no es al cobro efectivo en sociedad anónima. Es cuando cobro, puede ser, cuando facturo o cuando recibo el bien o servicio. Quiera de esas, la que suceda primero, que por lo regular siempre sucede que facturamos, ahí yo ya tengo la obligación de presentar mi declaración con ese ingreso, aunque yo le haya dado un crédito a mi cliente de 30 a 90 días. Entonces la diferencia es muy importante. No se calcula ajuste anual por inflación, y si calculamos en sociedad anónima, la base para el cálculo de impuestos sobre la renta se distribuye a cada propietario, por lo que al aplicar la tarifa se reduce el impuesto sobre la renta, lo que les comentaba. O sea, el pago de impuestos disminuye en copropiedad en función al porcentaje de copropietario que sea yo de ese bien inmueble o de ese negocio. No hay la base de impuestos sobre la renta es una sola y se aplica al 30%, que ya evidentemente en las láminas anteriores vimos la tasa efectiva para identificar qué es lo que estoy pagando realmente de impuestos. Se consideran deducciones personales para cada copropietario y no hay deducciones personales para sociedad anónima. El IVA, el representante común paga el impuesto por cuenta de todos, y el IVA se calcula y entera por la persona moral. No hay ISR por pago de dividendos o reducción de capital. Se tiene la obligación de calcular CUFIN y la CUCA. Se paga hasta un 42.86% por dividendos y reducción de capital. Las deducciones de inversiones pueden ser al 100%, y la deducción de inversión se calcula aplicando el MOI y el porcentaje máximo establecido en ley. ¿Cuál es ese porcentaje? Pues va a depender de mi activo fijo. Deducción de autos hasta 175,000 pesos o 250,000 por cada copropietario, y una contabilidad muchísimo más completa en sociedad anónima, copropiedad, perdón, es una contabilidad muchísimo más sencilla. Entonces ahí vemos que sí existen sociedades en donde podemos disminuir tanto la carga administrativa como la carga fiscal para cada uno de los socios. Alternativas de salida de recurso a los accionistas. Tema muy importante, muy interesante que vamos a tocar. ¿Cuáles son las alternativas de recursos a los accionistas? Las clásicas son estas. Dividendos, evidentemente, si hay CUFIN, y obviamente tenemos que identificar el registro contable
que sea libre de impuestos sobre la renta, si no la sociedad paga el 42.86%. En utilidades por reembolso de capital, si la CUCA es mayor al capital, identificación de registro contable nuevamente, no hay impuestos sobre la renta, sino la sociedad causa un 42.86%. Emolumentos asimilados a salarios se retiene el 35% y en salarios es deducible para la sociedad, pero con posible retención de hasta un 35% o menor, evidentemente, dependiendo del sueldo y salario que se le esté generando a los accionistas, pero también hay que tener muchísimo cuidado y tener nuestro organigrama, identificar las actividades que realiza cada uno de los socios para poder determinar si es correcto que le esté pagando un sueldo o no. Sí es posible hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado. Honorarios civiles o comisiones mercantiles. Se emite un CFDI, cada persona acumula en su régimen, dependiendo en cuál esté dado de alta. Se pueden asimilar a salarios. ¿Y cuál es el riesgo? Dividendo disfrazado, que la autoridad indique que es un dividendo que está disfrazado, o un salario disfrazado para cuotas sobre horas, que son las clásicas, es el arrendamiento de inmuebles. Obviamente se requiere que exista un inmueble que se dé en arrendamiento a la sociedad. Y los préstamos. Los préstamos es muy importante que no lo consideremos tal cual como ingreso y que se tiene que devolver a la empresa junto con los intereses que se generen y contar con la materialidad de la operación. ¿Cuál es la materialidad? Pues el registro contable, el contrato, el retorno del dinero en el estado de cuenta, los intereses que se generaron, etcétera. ¿Vale? Es importantísimo que lo generemos. ¿Cuáles son otras estrategias de salida de recursos a los accionistas? En sociedades civiles, ojo aquí, podemos crear una sociedad adicional a la que ya tenemos como sociedad civil. ¿Y cuáles son los beneficios? Estos anticargas de cuenta de utilidades que se van a asimilar a salarios. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo estos anticipos y rendimientos los voy a poder disminuir en mis declaraciones mensuales, si yo estoy en régimen general, como empresa y como sociedad civil. ¿Por qué es importante? Porque ninguna otra de deducción puede ser o puede estar sujeta a disminución en mi declaración mensual, salvo esta. Entonces, es muy importante que la tomemos en cuenta porque en principio, el asimilado salario no me va a grabar un 42.86%. Va a depender, obviamente, de la retención que se genere por la tabla de impuestos sobre la renta y también del sueldo o de asimilado a salario que le voy a pagar al socio. Imaginemos que tenemos 10 socios y en otra empresa vamos a tener solamente uno. A todos esos 10 socios les voy a pagar 10,000 pesos, pero esos socios es mi hijo, mi hija, mi hermano, mis papás, etcétera. ¿Ok? Ellos obtienen su sueldo de 10,000 pesos o asimilado y a final de cuentas mis hijos, los familiares en línea recta me van a hacer la donación de ese dinero. Esa donación está exenta de impuestos y la tasa que yo voy a pagar por cada uno de ellos va a ser alrededor de un 9%. Cuestión diferente con la otra empresa, en donde solamente hay un socio, en donde se le pagan esos 100,000 pesos y mi tasa de impuestos sobre la renta va a generar un 26%. Entonces, 9 contra un 26%, evidentemente ya vemos que ahí hay un ahorro. ¿Cuáles son los otros beneficios en las sociedades civiles? No pago de contribuciones de seguridad social para los socios, acumulación de ingreso al cobro, es diferente a régimen general en SAs, no pago de cuotas obrero-patronales, dilución de retención de impuestos sobre la renta de pagos a socios con posterior donación de dinero a cónyuge o ascendientes, ¿vale? Lo que platicábamos hace un momento. Obviamente, si yo como empresa ya tengo mi organización y genero una nueva en donde voy a ser socio de la sociedad civil, pues hay que justificar por qué le voy a poder pagar en mi empresa sociedad por acciones simplificadas o SADCB, etcétera, a mi sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque es un servicio. Tal cual es un servicio, me están generando alguna planeación, me están generando alguna asesoría, etcétera. ¿Sale? Entonces, justificamos, pagamos y la sociedad civil distribuye los
los recursos. Otro beneficio pues, es que vamos a proteger nuestro patrimonio. Es muy importante también tomar en cuenta la protección patrimonial en nuestras organizaciones antes de crearlas, durante y después. Salida de recursos a los accionistas puede ser la deducibilidad de gastos de automóviles propiedad de los accionistas. ¿Cómo se hace esto? Existe la posibilidad de hacer deducible los gastos que realiza por el pago de combustibles, mantenimientos, pagos de seguros, las refacciones, los impuestos, las tenencias, etcétera, por medio de un contrato de comodato. ¿Okay? La persona física, el socio, tiene un vehículo, pero no está registrado en la empresa, es de su propiedad. Ok, generamos un contrato de comodato en donde yo le otorgo el uso gratuito a mi empresa, pero mi empresa se tiene que hacer cargo de todos los gastos y todos esos gastos van a ser deducibles y tienen que ser inherentes al uso del vehículo. Es importante que generemos la materialidad, como les vengo repitiendo desde siempre. La materialidad para poder comprobarle al fisco que efectivamente yo estoy generando la operación de manera correcta. Otra opción puede ser un arrendamiento financiero. La La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no me obliga a yo generar una empresa y que esté soportada o que esté revisada por ellos, sino que yo puedo generar mi empresa con diferentes razones o motivos para yo operar, en donde puedo incluir el arrendamiento financiero. Es decir, yo creo una SaaS y voy a arrendar computadoras o tengo la posibilidad en mi objeto social de arrendar computadoras, de arrendar vehículos, de arrendar equipo de videograbación, etcétera. Y derivado de eso, yo puedo hacerle una factura a mi otra empresa para poder hacerme llegar de recursos. ¿Sí? Evidentemente hay que generar una estructura correcta y muy bien pensada para poder tener esa operación como les comentaba hace rato. Los grupos de sociedades es lo que hacen, ¿vale? Tener empresas que arrendan, tener empresas que tienen sueldos y salarios, tener empresas que generen distintas operaciones en el grupo empresarial para obviamente minimizar el impacto fiscal. Algo de lo que hablábamos al inicio, la deducción de activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Son bienes que generan el derecho de uso a los contribuyentes por un periodo limitado de tiempo y que sirven para mejorar la calidad de un servicio o producto. Se espera que produzcan un beneficio económico futuro, ¿vale? No es o no basta con solamente evaluarlo y mandarlo a revaluación, a superávit por revaluación, porque está expresamente prohibido por la NIF C8. Debe de existir una adquisición de esos activos intangibles. ¿Cómo se hace esa adquisición? Mediante una cesión de derechos a nombre de los accionistas, en caso de que el bien intangible no esté a su nombre. Se registra en el INPI de intangibles por socios o accionistas. La evaluación de dichos intangibles por corredor público se genera por corredor público o por notario, porque ellos tienen fe pública y lo que me generen como evaluación, eso es. ¿Vale? No hay que moverle ni decirle, ¿sabes qué? Necesito que me des una evaluación mejor. No. Lo que él dice es, y va a tener fe pública contra las revisiones en materia de impuestos sobre la renta y de IVA en caso de que aplique y va a tener obviamente una mayor solidez al momento de que la autoridad fiscal tenga ese tipo de revisiones. Ahora bien, se aporta el intangible al capital de la sociedad, una parte se va por prima de suscripción de acciones y una cantidad mínima como capital social. Se firma un pagaré por cuenta de la aportación de capital y posteriormente se hace una dación en pago con usufructo de los intangibles. Esto genera no tener efectos para impuestos sobre la renta ni IVA y la empresa o la persona moral va a deducir ese activo intangible a razón de un 15% en el ejercicio. ¿Y cuáles son esos activos intangibles? Pues estos, las patentes, los derechos de autor, las franquicias, los datos de los clientes o los contratos que yo tenga con mis clientes, que puede ser que tenga una exclusividad. Entonces, eso también es un activo intangible. El software, las marcas registradas, la buena voluntad y, como ya comentábamos, la marca. ¿Y qué es lo que más está en boga? Pero no solamente la marca se puede
valorizar, sino que todos estos intangibles son sujetos, inclusive muchísimos más. ¿Cuál es un ejemplo de la amortización o por qué es tan beneficioso este tipo de deducciones? Por esto, porque vamos a pensar que tenemos un activo intangible que se evalúa en 4 millones de pesos. El costo aproximado es de un 15% a un 20%, ¿vale? Para yo evaluar y para poder yo incluir mi activo intangible en mi estado de situación financiera, mi balance general. Ok, este es mi costo. Y yo lo voy a poder deducir a razón de un 15%. ¿Ok? ¿Cuál es ese porcentaje? Esto. Si ustedes se dan cuenta, en el primer ejercicio, ok, casi cubro lo que me costó. En el segundo ejercicio ya cubro más de lo que me costó haber yo evaluado mi intangible. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir deduciendo ese intangible por 6 años y medio aproximadamente. Yo creo que financieramente para la empresa es mejor este tipo de deducción que al final del ejercicio ir y decir, voy a comprar inventario en donde me voy a arriesgar a venderlo, en donde me voy a arriesgar a no usarlo, a que se me eche a perder, o en muchas ocasiones me toca mucho, de verdad que mucho, que al final del ejercicio van las personas y compran carros, compran cámaras, compran tipos de cómputo que realmente no necesitaban y que a final de cuentas ahí van a estar parados, se van a echar a perder y a final de cuentas vamos a tener que venderlos a un menor precio, ¿vale? ¿Y qué pasó ahí? Me descapitalicé. Derechos de autor, ingresos por derechos de autor y regalías. ¿Quién aporta las ideas? ¿Quién aporta artículos? ¿Quién aporta los mensajes? ¿Quién aporta la obra escrita? Los socios por lo regular. Los socios son los que siempre están buscando cómo hacerle llegar a los clientes, hacer o generar que los clientes, buscar clientes tal cual. ¿Y cómo se hace eso? Pues por medio de trípticos, de videos, de revistas electrónicas, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de activos intangibles, podemos hacer uso de estos. ¿Qué es lo que se hace? Generar una revista electrónica, por ejemplo. Una revista electrónica, la registro por aquello de los plagios. Cada mes la mando a mis clientes, pero yo a mis clientes se la enajeno por 10 pesos, por 100, por un centavo, por lo que sea. Entonces yo la enajeno y posteriormente la empresa, como yo soy el dueño de esos derechos, me tiene que hacer un pago por derechos de autor. ¿Por cuánto va a ser? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa cantidad va a estar exenta hasta 850,000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos? Que solamente perciba ese ingreso y que si soy socio no sea mayor a un 10% mi participación accionaria en la empresa. Pero, ¿qué pasa si mi hijo es el que hizo la revista? ¿Qué pasa si mi esposa y ellos no son socios? Pues le puedo pagar y él me hace mi donación. ¿Vale? Entonces, hay que tomar en cuenta eso para que podamos también utilizarlo en nuestras organizaciones. Otra opción, los fideicomisos educacionales. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomisos, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, escuelas o instituciones de asistencia privada. Y también para financiar la educación hasta el nivel licenciatura de los descendientes en línea recta en sus estudios que cuenten con reconocimiento con validez oficial, el REVOE. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura? Tengo un inmueble, quiero generar ingresos por arrendamiento, lo aporto a mi fideicomiso, el fideicomiso se hace cargo de presentar declaraciones, de distribuir el ingreso a la persona que yo estoy indicando, que en este caso podría ser mi hijo. No se genera impuesto sobre la renta. Algo también muy importante que va de la mano con lo anterior es mi materialidad de las operaciones y con todo lo que hemos visto en la sesión. Mis entregables. ¿Sale? Es importantísimo, importantísimo que ahorita generemos y tengamos en mente qué es lo que es mi entregable, cuál es mi materialidad para poder desvirtuar cualquier cuestión en materia fiscal y financiera. Por ejemplo, actas de asamblea, CFDIs, contratos y convenios, cartas de instrucciones,
fe de hechos ante notario público, copias certificadas, sentencias ante tribunales, registros contables y contabilidad en general, fotografías, videos y demás evidencia audiovisual. Todos estos elementos forman parte de mi materialidad. Si yo no tengo estos elementos, puede ser que la autoridad identifique mis operaciones como simuladas. Entonces, es muy importante que lo conozcamos y que las generemos a medida de lo posible en contabilidad. Restricción de sellos temporales. Motivos por los que se restringen sellos. Por no presentar declaración anual o dos o más declaraciones provisionales de manera consecutiva o no consecutivas. Durante el procedimiento de ejecución, no se localice al contribuyente o desaparezca. Antes se usaba mucho eso de que cambiar tu domicilio fiscal y ya la autoridad no te va a encontrar, entonces no te va a poder notificar y era un show. Pero ahorita pues ya evidentemente eso ya no se puede hacer. ¿Vale? También es motivo que el domicilio no esté localizado, que se detecten simulaciones de operaciones, que el domicilio no cumpla con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, que no se concuerde el CFDI con las declaraciones, lo que platicábamos al inicio también, que es muy importante que el CFDI sea elaborado de manera correcta y posteriormente las declaraciones. Los datos de contacto de buzón tributario no sean los correctos, se detecten infracciones de los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, se detecte que un socio o accionista está en los mismos supuestos antes mencionados, es decir, que si la empresa está limpia y no tiene ningún tema, pero si los socios o alguno de ellos tiene problemas, se puede restringir el sello digital. ¿Y qué es lo que voy a tener para yo desvirtuar o cuántos días? Voy a tener 40 días para subsanar. Si yo subsano, al día siguiente supuestamente se tiene que reactivar el certificado, cuestión que no sucede, pero en los días posteriores a que yo subsano y aclaro, se tiene que reactivar y la autoridad tiene 10 días para emitir la resolución. Muy importante que si tenemos una restricción temporal de sellos, atendamos porque las empresas se van a ver muy, muy afectadas en la elaboración de sus facturas y obviamente en su liquidez si no logran facturar. Es por ello que también es muy importante la elaboración o la generación de una estrategia en donde no solamente mi operación es con una sola organización, porque si yo toda mi organización la tengo y la empresa la tengo en una sola empresa, tal cual la operación está en una sola empresa, evidentemente si me cortan la vía para facturar de esa empresa, no voy a poder sacar mis sueldos, mis rentas, etcétera, productos. Si yo tengo alguna otra organización en donde puedo facturar, pues no hay problema que me hayan restringido los sellos, porque yo en mi otra organización puedo generar mi facturación, puedo tener ese flujo de efectivo que en estos momentos cuando se restringe los sellos, es fundamental tener liquidez. Y por último, los delitos fiscales. La defraudación fiscal se comete cuando usamos documentos falsos. Ojo con compras de CFDI y con la venta de facturas. Si se reitera la conducta cuando el contribuyente ya haya sido sancionado durante un periodo de 5 ejercicios, todos estos son agravantes para que yo tenga una pena adicional al 50% de los 3 a 9 meses que la autoridad fiscal y presente ante el Ministerio Público en dado caso que me detecte un delito de defraudación fiscal. Y manifestemos datos falsos para solicitar las devoluciones de impuestos, no llevar contabilidad o registrar datos falsos en ella. Ahí mucho ojo, si nosotros no llevamos contabilidad, comúnmente sabemos que la autoridad tiene 5 ejercicios para revisarnos, pero si no contamos con contabilidad, la autoridad va a tener hasta 10 años para poder revisar nuestra contabilidad. Entonces es muy importante que sí tengamos nuestra contabilidad y que sepamos que no solamente las personas morales, las personas físicas, todos tenemos que llevar contabilidad, todos, excepto las personas que estén inscritas por sueldos y salarios. Pero de ahí en fuera, todas las personas deben de llevar contabilidad por las disposiciones de la ley de comercio. ¿Vale? Que omitamos contribuciones retenidas, recaudadas y trasladadas, compensemos con información falsa,
Utilicemos datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, declaremos pérdidas fiscales inexistentes y utilicemos esquemas simulados de prestación de servicio. Muy importante que todos estos supuestos no los generemos, porque si los generamos, tenemos una pena privativa de la libertad de 3 meses a 9 años, y si caemos en alguno de estos, pues un 50% más. ¿Vale? Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado con ello. Un dato que también es muy importante y hay que tener mucho cuidado es con el pago de IVA. El pago de IVA, como no es un pago que atañe a mis ingresos directamente, sino que es un impuesto que se traslada, es en donde la autoridad puede generar alguna querella porque se podría simular o podría eh, ser lo mismo que un robo a las arcas del gobierno federal. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con el IVA y con retenciones, que no son impuestos de la empresa, sino que son impuestos de terceros. Nosotros como empresa, como despacho, nos enfocamos a entender su problemática, solucionamos sus problemas de fondo, como ya les hemos comentado en el curso, y como también les comenté, cada estrategia es diferente y debe ser personalizada. ¿Cuáles son los beneficios de una personalización de una planeación fiscal? Es identificar cuál es el giro, el tamaño del negocio, la reducción de riesgos legales y fiscales, la optimización de su flujo de efectivo, como les comentaba. Lo importante primero es analizar la materia financiera y posteriormente lo fiscal, estrategias de distribución de utilidades con menor carga fiscal, soporte continuo ante cualquier requerimiento ante el SAT, informes claros para toda toma de decisiones y control total del negocio. Esos son los beneficios que nosotros buscamos en cada una de las planeaciones o asesorías que brindamos, y también los servicios, llevar contabilidad, etcétera. Todos estos servicios buscan esos beneficios. Nuestros servicios son estos: asesoría fiscal, diagnóstico fiscal, contabilidad integral, administración de nóminas, revisión del cumplimiento de sus obligaciones, elaboración de estructuras legales, patrimoniales y fiscales, como ya les comentaba. Si tienen saldos a favor, si generan saldos a favor, también podemos hacer la recuperación de esos saldos. Y por último, algo que no quisiéramos que sucediera, pero se da el caso, la defensa legal. Pues nada, agradecerles haberse tomado el tiempo, eh, haberme escuchado. Espero que les haya sido de muchísima ayuda y que apliquen algunas estrategias que vimos y que también abran un poquito su mente en que hay alternativas, que existen alternativas para disminuir el pago de impuestos de manera legal, y que también identifiquen y sepan ya de aquí en adelante cuál es la estructura de sus estados financieros, por lo menos los dos básicos que vimos, para que tomen decisiones y que vayan encaminadas a un crecimiento mayor en sus organizaciones.